el riesgo de decir mucho, pero voy a decir un poquito. Tuve una pequeña cirugía el miércoles y necesito una roca de estar detrás, pues estoy detrás del púlpito. Si acaso están preguntando por qué estoy aquí. Nuestra escritura es el 19 es el Éxodo 19, versículos 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová le llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La palabra de Dios. Ahora quiero mostrar un poco aquí la escena. Los Israel habían estado en Egipto, donde habían estado trabajando como esclavos para Faraón. Dejaron a Egipto, claro, atravesaron a través de las aguas y por el desierto, y habían viajado hasta el monte Sinaí, el monte santo de Dios. Y esta es la prueba, si se recuerdan, esta es la prueba. Decía: tú dirás, tú guiarás a la gente hacia ese monte santo para llegar. Así es como puede decir que habían llegado a su destino principal o inicial, donde van a experimentar a Dios en una nueva manera. Esto se le llama, en el estudio bíblico es acercándose la revelación de Dios en Sinaí, en el monte de Sinaí. Estábamos en esta discusión en el sermón. La vez pasada estamos notando de que hay como una polaridad en este pasaje. Lo demuestra, y creo que la posesión lo demuestra de una manera. Ustedes van a ser mi tesoro mío. Para los israelitas son la posesión de Faraón, porque son trabajo para el Faraón, para que edificaran lugar para guardar la comida. Y habían viajado ahora al monte Sinaí, y ahora son la posesión, como que dice, de Dios. Son un tesoro, una joya, es una de las palabras que se puede utilizar. Y estaba pensando de esta polaridad. Y se me ocurre que en nuestra manera moderna no es algo bueno. Posesión no es una buena palabra. No tenemos buenas connotaciones con posesiones. No es bueno ser poseído. Como un contexto que hay entre Faraón y Dios. Entonces, ¿quién va a poseer al pueblo de Israel? En una mano puedes decir que el Faraón, la posesión es para su propio bienestar. Esto es para amasar, como quien dice, bienes, para guardar más granos y tener más bienes. Y por otro lado, Dios ama a la gente y tiene su interés y quiere lo que es mejor para ellos. Pero la posesión es lo mismo. Amar
posesión puede ser igual de opresiva como el tipo de posesión que los israelíes están experimentando en Egipto. Podemos estar abrumados y oprimidos de una manera, ambas maneras. Entonces los israelitas quizás si hubieran podido intercambiar alguna de las posesión por Faraón, para ser posesión por Dios. Estas vidas mentes modernas, queremos poseer nuestros propios ser, el individuo. Yo estoy a cargo de mi propia vida. Mi cuerpo, no le pertenece a nadie más. Y yo rechazo cualquier reclamos que otros me digan que hacer en mi cuerpo. Y es lo mismo que está pasando en Monte Sinaí. Y cómo pensar están siendo poseídos. Mientras pensaba en este texto, hay un momento donde uno está atorado. Nos trabamos ahí. No podemos pasar más allá. No podemos pasar de esa tensión entre esa posesión por Faraón, posesión de Dios. Dios en un lado, el Faraón en el otro. Y para muchos de nosotros, nos vamos. Uno dice, yo no quiero ser poseído para nadie, así es que mejor me voy. No quiero ningún rey malo, ningún rey bueno. Mejor me hago para atrás. Son algunas de las opciones que hacemos. Que gente de nuestro mundo hacen eso. En cuestión de la fe. Lo vemos alrededor. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Otra opción que vemos es algo de literalismo. El tipo de algo fundamental que clama que el buen Dios como una buena posesión y crea sistemas que en ciertos aspectos son opresivas. Quizás dicen que son amorosas, pero son opresivas. Vivimos en un momento inimaginativo. Estamos atorados en este lugar porque pienso de un fracaso de imaginación. Vivimos en tiempos materialistas. Imaginamos cosas de ciertas maneras, de ciertos modos que están guiados hacia el mundo materialismo. Quizás un buen ejemplo de esto sea algo vivo en educación hoy, que está siguiendo lo que está pasando en Heston College, por ejemplo. Las humanidades, estudios sociales están siendo golpeados porque queremos lidiar con cosas, con algo concreto. Vivimos en un momento inimaginable. Entonces, dejamos la imaginación y tomamos o abrazamos una manera literalista de ver y estar actuando en este mundo. Entonces nos atoramos. Entonces, como dice el pasaje, Faraón en un lado, Dios en el otro. No podemos imaginar más que eso. De que Dios es Dios, un ser que quiere oprimirnos. En los tiempos antiguos, en tradiciones cristianas y en muchas tradiciones, pensaban que Dios muy diferente. Ellos, el qué de Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué tipo de cosa es Dios? Lo muestran de una manera diferente a como lo acercamos nosotros a ellos, no de una manera literal como otros. Como hay algo que se llama teología apoteática, con el dicho decir que solo podemos articular lo que Dios no es. Es como una manera negativa. Podemos ver esto en Isaías 55, versículo 8, donde Dios dice: mis caminos no son tus caminos,
ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Son totalmente diferentes, no es la misma categoría. Estamos hablando de dos categorías diferentes. Los ponemos a Dios y a Faraón los diferentes. En la misma categoría. Simplemente dos tipos de posesión, de personas que quieren posesionar a alguien. La teología apoteática, Dios está en otra categoría diferente. Dios es completamente diferente. Nuestro poder, nuestra fuerza de Dios no es como el de Dios. Nuestro amor no es como el de Dios. De un lado se puede decir que está más allá de la capacidad que podemos nosotros conceber. Pero la invitación de fe es una invitación a la imaginación. Para imaginar lo que Dios quizás pueda hacer. Empezamos a reconocer de que Dios no es como nada, no es como cualquier persona. Entonces empezamos a imaginar que cómo va a ser eso. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo en Atenas, él hablaba en el capítulo 17, en Hechos. Dice que en Apocalipsis, un lugar donde muchos de filósofos están ahí, tienen que oír lo que Dios dice. Yo veo en su ciudad de que ustedes son religiosos y tienen una que dice a un Dios no conocido. Ese tipo de Dios que no entendemos. Lo que Pablo les dice, lo que ustedes no saben, yo voy a revelar a ustedes. Pablo dice, este Dios quiere decir todo lo que es, todo lo que existe. Este Dios no es como otras cosas. Este no es como un Zeus o como un Apolo, Poseidon. Este Dios hizo todo que es. Y es en este Dios que puedes vivir, que puede mover y puede ser nuestro ser. Es muy diferente. Un Dios donde podemos vivir, se puede mover y puede tener nuestro ser. Y Dios creó todo esto donde podemos agarrar o tocar, sentir, tratar de buscar a Dios. Estamos tratando de que no estamos seguros que podemos ver. Y como Pamela y yo estábamos hablando mientras esto, durante la historia de los niños, también podíamos hablar de eso, pensó ya de la oscuridad, tratar de sentir ahí. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? No hay nada en nuestro mundo que puede traernos Dios no es ninguna cosa. Pero no somos agnósticos. Cristianos a veces dicen cosas de manera afirmativa de Dios y sobre quién Dios es y qué es Dios. Hace muchos años, no sé cuántos años, tengo que ser matemática, hace mucho tiempo, entre mis tercer y cuarto año de la universidad, mamá y papá se mudaron de Seattle a Sacramento, California, porque yo nunca había conocido, nunca había estado ahí, no conocía a nadie. Y para Navidad, ese año, el Navidad de mi último año de universidad, pasamos la Navidad en Sacramento, donde no conocíamos a nadie. Era miserable. El peor Navidad que he tenido en mi vida. Y para hacerlo peor,
estaba nublado y estaba a 35 grados todos los días. Y en el centro valle de California, y lo que conocen esa área que han vivido ahí, hay una niebla muy oscura. No puedes ver unos pies frente de ti. Una niebla que dura mucho, que es fría y no es tibia como usted cree que puede ser en California. Es terrible. Tratando de ver, agarrando a ver qué es este lugar, qué está pasando, sáqueme de aquí. Pero un día muy memorable, vamos a la montaña y a traer un árbol de Navidad. Entonces subimos la montaña y subimos. Y cuando llegamos a 1000 pies, más o menos, brilloso, el sol brillante, 65 grados, aleluya, y podía ver esa niebla gruesa, espesa en el valle, y podía respirar, y podía sentir vivo. Unos años después, no recuerdo, cuando estaba en el seminario, Marlene Crump asignó a las personas a que fueran a la vigilia en una vigilia de Pascua en Notre Dame. Es como una asignación. No sé si está entrado, hay una experiencia de vigilia. Hay un punto en el servicio donde todo está oscuro. Todo está muy oscuro en esa catedral. La media de la noche está muy oscuro, no puedes ver en una sola cosa. Y alguien camina con una veladora. Y cuando empezó lentamente a alumbrar las calendas, las veladoras, así como hacemos aquí nosotros durante el programa de Navidad. Entonces cantamos diciendo la luz de Cristo y entra en el mundo, y cantan diciendo la luz de Cristo ha entrado al mundo, bien agarrando allí en un lugar sin poder ver, en una cueva, en una niebla, y de repente Dios se revela. La luz de Cristo viene y se revela a nosotros, diciéndonos quién es Dios. Es nuestro clamo como cristianos, que Dios ha revelado a nosotros en Jesús. Pero podemos decir muchas cosas en este punto. Es Jesús. Muchos pueden decir quién es Jesús. Pero hay algunas cosas que podemos decir. Él vino a amarnos. Dios vino a dejar su vida para sus amigos. Y podemos decir que Dios reveló a Jesús lo resucitó de los muertos. Hay comunidades que pueden dar testimonio a Jesús, a estos eventos, a la reencarnación, a la encarnación. Es lo que somos, es lo que hacemos como comunidad. Y decimos que es quien Dios es. Pero empieza a darnos algunas cosas donde podemos agrapar como ganchos de esta pregunta: ¿qué es Dios? ¿Qué significa para Dios ser Dios, ser Dios? Podemos empezar a imaginar algo de que Dios no es una cosa, sino es algo, que es la revelación de Jesús. Cuando regresamos a Éxodo 19, la gente del monte esperando ver a Dios, y oramos esta palabra de posesión, podemos imaginar como una sensación de
pertenencia en Cristo que no podemos imaginar antes. Algo de saber, algo de vivir que no podemos imaginar antes. Empezamos a imaginar porque lo hemos visto. La luz de Cristo. Una de las preguntas que salí de mis vacaciones: ¿qué es una iglesia? Es una pregunta retórica. No creo que haya una respuesta definitiva. Y creo que una de las cosas, lo que la iglesia es una comunidad tratando de imaginar a Dios. Una comunidad que está en una jornada caminando hacia la presencia de Dios. Es algo peligroso, es espantoso. No quieres estar haciendo ese trabajo solo, necesitas otro grupo de gente haciendo. Entrar a la presencia de quien realmente es Dios, de un misterio santo. Y a veces, en esa jornada, no caminamos, pero estamos siendo llevados en las alas de las águilas. Amén.